Hola, bienvenidos a este webinar en el cual vamos a hablar sobre la prevención de blanqueo de capitales para los despachos profesionales con la idea de cumplir y evitar sanciones. Mi nombre es Víctor Martínez, soy el responsable del software Centinela, que es nuestra plataforma de soluciones de compliance. Seguro que muchos de vosotros pues la conocéis e incluso sois clientes. Centinela es una plataforma, como digo, en la cual se alojan diferentes soluciones de compliance, ya sea en materia de protección de datos, compliance penal, también para elaborar, por ejemplo, planes de igualdad, hacer compliance tributario y, como no, pues también para ayudaros al cumplimiento de vuestras obligaciones en relación con la prevención del blanqueo de capitales. En este sentido, muy focalizado, totalmente adaptado, pensado en los sujetos obligados, digamos, de los despachos y asesores fiscales y mercantiles. Me acompañan para este webinar los verdaderos protagonistas, ¿no? Que son Luis Manuel Rubí Blanc y Hanna Bazasca. Ellos además cumplen el doble rol, ¿no? De ser usuarios de esta herramienta que os comentaba y además son nuestros colaboradores, han sido partícipes absolutamente de manera directa en la elaboración de esta herramienta. Hola Luis, Hanna, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. Bien, antes de darles paso y, como digo, empezar ya con el webinar, comentaros muy rápidamente un poco las reglas, ¿no? O cómo se va a desarrollar este webinar. Deciros que tanto la presentación, el material que van a usar ellos, como la grabación de este webinar se os va a facilitar. Durante la semana que viene os llegarán tanto la grabación como la presentación. Y también deciros que la duración estimada es de 1 hora. Y queremos dejar unos minutos antes de terminar esa hora para que podáis hacernos preguntas y que lo podamos contestar o bien reflexiones, ¿no? Que se convierta esto en algo práctico en esa parte final. En ese sentido, os animo para que vayáis lanzando preguntas en el chat, ¿vale? Que yo iré recopilando e iré luego pasando a Hanna y a Luis en esa última fase del webinar. Así que os animo, insisto, en que vayáis lanzando nuestras preguntas, esas dudas, esas cuestiones que queráis comentar con ellos desde ya, o si lo preferís, esperar a esos últimos minutos. Bien, como adelanto, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué nos van a hablar Luis y Hanna? Bueno, en primer lugar, nos harán una rápida aproximación a ciertas novedades a nivel europeo que además son muy recientes. En segundo lugar, nos centraremos en las obligaciones para los despachos de abogados, de los profesionales. En tercer lugar, en aquellos incumplimientos habituales en la práctica, ¿no? que se suelen dar. Como no, tenemos que hablar de sanciones por esos incumplimientos y luego hemos querido incorporar una parte muy práctica en la que veáis, bueno, pues en este caso con nuestra herramienta de Centinela, pero bueno, en general, si podéis trabajar con otro software también os valdría, cómo es necesario la ayuda de la tecnología, la ayuda de un software para realmente poder estar seguros de cumplir con estas obligaciones y además hacerlo de una manera eficiente, ¿no? Que realmente cumplir con todas estas obligaciones a nivel de despacho, con vuestros clientes, con las operaciones de vuestros clientes, que realmente sea posible, creemos que es imprescindible contar con la ayuda de la tecnología. Bien, no me entretengo más, doy paso a los verdaderos protagonistas, así que Luis, cuando quieras, comenzamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a Lefebvre por permitirnos una vez más colaborar con vosotros en la difusión del cumplimiento en esta materia. Nuestro despacho está muy especializado en prevención del blanqueo de capitales y también somos abogados y, por tanto, usuarios de la herramienta, como bien has explicado. De manera que vamos a hacer una sesión lo más práctica posible, aunque a mí me toca hablaros un poco del marco normativo actual y lo que viene. Ya veis en la pantalla cómo estamos esperando una nueva regulación. En este momento, nuestra ley española es del 2010, el reglamento es de 2014, pero la Unión Europea, en lo que se llamó el AML Package, el paquete europeo, decidió, ya en el año 2021, abrir la posibilidad de crear una normativa única de aplicación directa en todos los países de la Unión. Y esto es lo que veis en la pantalla del nuevo reglamento, que ya está muy avanzado. Nosotros tenemos una versión de abril de 2023, pero ya sabemos que el pasado 18 de enero el Consejo, la Comisión y el Parlamento han cerrado un acuerdo para, digamos, establecer un texto definitivo
que se va a hacer público previsiblemente antes de verano. Es verdad que el reglamento se publicará y va a entrar en vigor unos años después. Va a haber un periodo de adaptación, pero ya tenemos de un modo inminente esta nueva directiva que va a unificar el régimen en esta materia en todos los países de la Unión. Una de las novedades que también incluía ese paquete AML Package fue la creación además de un órgano supervisor a nivel europeo. Se trata de que, como tienen, por ejemplo, las entidades financieras, exista un supervisor central europeo y luego existan supervisores locales. Este supervisor hará una supervisión directa de determinados sujetos obligados de mayor dimensión, digamos, con trascendencia, con dimensión europea, y, por otra parte, pues lo que va a hacer es coordinar a los supervisores locales. En nuestro país es el SEPBLAC del Banco de España, va a coordinar a esos supervisores locales en los cuyos asuntos en los que exista una trascendencia transfronteriza en las operaciones de los sujetos obligados. Como novedades, debo deciros que el reglamento prácticamente no tiene grandes novedades. Es decir, ya en nuestra normativa estaba regulada por la cuarta y quinta directiva de la Unión Europea, ya estamos muy homogeneizados a nivel europeo, pero es verdad que todavía quedaban algunas diferencias de regulación que este reglamento ya unifica. Por ejemplo, en el tema de sujetos obligados, pues hombre, es interesante que sepáis que se han incorporado se van a incorporar algunos sujetos obligados, muy particularmente en el mundo de criptoactivos, donde bueno, pues la normativa actual solo hace referencia a las plataformas de intercambio de moneda virtual y a los monederos. Se va a extender también a los emisores de moneda virtual y de activos virtuales, ya no solo la moneda, también activos virtuales. Y como podéis comprender, esta es una materia que desde el punto de vista del blanqueo de capitales tiene mucha incidencia y por tanto pues hay una regulación bastante estricta que completa el reglamento MiCA que ya existe en la Unión sobre la materia de criptoactivos. Otro tema, por ejemplo, de carácter práctico y que nos afecta de un modo muy directo dentro de los sujetos obligados, es que se va a regular de un modo más detallado la problemática de los despachos fiduciarios. Sabéis que hay una importante polémica en relación con los servicios de los profesionales, particularmente de los abogados, en la letra O del artículo 2.1 de la ley, por cuanto este artículo está referido a un tipo de despacho que hace una función de accionista, director o secretario nominal de los clientes finales, y esto está generando mucha polémica, mucha discusión doctrinal, y el nuevo reglamento va a aclarar qué se entiende por estos despachos fiduciarios, con lo cual nos va a despejar un poco el panorama, porque como sabéis, tenemos incluso la obligación de estar registrados en el registro mercantil, los letrados, o los profesionales que ejercen de ciertas funciones de carácter fiduciario. Otro punto en el que va a haber novedades también interesantes es en la limitación de los pagos en efectivo. Como sabéis, hoy por hoy lo que hay es una prohibición de pagos de más de 1.000 euros entre empresarios o particulares y empresarios. Se eleva a los 10.000 euros como son los residentes, y la Unión Europea lo que va a hacer es elevar este límite español y el del resto de los países de la Unión y llevarlo en este momento, en la última redacción que tenemos del texto, hasta los 7.000 euros, que va a ser el límite de prohibición. Nuestro país tiene una prohibición muy baja, los 1.000 euros, que realmente es seguramente de las más bajas de Europa, y por tanto esto va a suponer una ampliación de ese rango de posibilidad de efectuar pagos en efectivo con la nueva normativa que viene. Como veis en el punto 4, además se crean nuevas figuras que van a exigirnos determinadas modificaciones en nuestros procedimientos internos y en la estructura de cumplimiento orgánica. Actualmente ya las entidades financieras tienen que tener las figuras que veis ahí, que es el Compliance Manager y el Compliance Officer, pero esta obligación se va a extender a todos los sujetos obligados que tengan una cierta dimensión, como luego veremos. Nos van a obligar a que un miembro del órgano de administración de nuestras sociedades profesionales sea responsable de cumplimiento y es la figura que se llama Compliance Manager. Por debajo de este administrador, no directivo, sino administrador de la compañía, habrá un alto directivo que será responsable del compliance, que es el Compliance Officer. Bueno, el nuevo reglamento va a regular estas figuras, las va a imponer, como os digo, a todos los sujetos obligados y va a describir las funciones que deben desempeñar estos sujetos obligados. Uno de los puntos más importantes de la AML Package, que se va a traducir en la sexta directiva, cuyo proyecto también está ya en la red y lo podéis ver en la página web de la Unión Europea, es el intensificar la vinculación, la relación, la colaboración entre las unidades de inteligencia financiera europeas. Actualmente estas unidades tienen diferentes facultades según los estados y además no hay un intercambio fluido de información dentro de los supervisores locales de cada país de la Unión. Pues bien, la nueva estructura va a implicar por supuesto, a través del nuevo regulador, el nuevo supervisor único europeo, va a suponer un intercambio fluido de información
mediante procedimientos informáticos que va a permitir hacer más efectiva la supervisión, porque como podéis entender, en el mundo del blanqueo, las transacciones internacionales, la vinculación de diferentes países europeos es absolutamente esencial. Otro de los puntos de mayor interés y que está generando su considerable polémica es el tema de los titulares reales. Bueno, sabéis que hay una nueva regulación de un registro que va a depender del Ministerio de Justicia para que todos los profesionales que estamos sujetos a esta obligación de prevención podamos verificar quiénes son los propietarios últimos de las sociedades mercantiles, las fundaciones, las asociaciones y en general de todas las personas jurídicas, incluidas las entidades patrimoniales sin personalidad jurídica que operan en el tráfico. Bueno, pues Europa ha creado o va a crear un registro único europeo. En España, la responsabilidad de este registro recae en el Ministerio de Justicia, que va a agrupar los actuales registros que existen en el ámbito del notariado y que existen en el ámbito de los registros mercantiles y va a su vez a absorber todos los registros que hay locales de fundaciones y asociaciones, incluso los autonómicos, para poder dar un servicio unificado a todos los sujetos obligados. En este momento, la normativa, el nuevo reglamento, nos obliga prácticamente en todos los casos de diligencia debida a efectuar esta consulta. Es verdad que la redacción de la ley es en cierta medida contradictoria, hay una cierta polémica. Desde el Consejo General de la Abogacía estamos trabajando para prepararos un documento a los profesionales del derecho que tengáis una orientación sobre este punto, pero en definitiva lo que nos hemos encontrado es que la nueva normativa nos va a obligar a hacer consultas directas a quiénes son los titulares reales por fuentes terceras, por fuentes registrales. Algo que está, como os digo, despertando una cierta polémica y que nos obliga a pronunciarnos desde el Consejo General de la Abogacía. Pronto en Red Abogacía veréis un documento elaborado en este sentido para orientar nuestro trabajo con los titulares reales. Entre otras dificultades que existen, el Ministerio de Justicia todavía no ha puesto en marcha la maquinaria de software necesaria para poder acceder a esta información. Hoy por hoy tenemos que recurrir al órgano centralizado de prevención de los notarios o al de los registradores para poder hacer esta consulta, pero como os digo ya es obligatoria y como luego os explicará Hanna, nuestra herramienta tiene la posibilidad de vincular estas consultas a través de nuestro sistema para facilitaros el cumplimiento en esta materia. La nueva agencia europea que se crea es una agencia muy poderosa, vamos a decirlo así. Tiene facultades supervisoras, pero también normativas. Va a hacer propuestas normativas a la Comisión y además tiene la capacidad de calificar a los estados. Vosotros, en vuestro quehacer, os podéis encontrar perfectamente con que una entidad financiera os pone problemas para ejecutar transacciones de vuestros clientes de determinadas jurisdicciones de riesgo. Esas famosas listas de los países que clasifican a los países por su riesgo, esta agencia nueva va a tener facultades de calificación de los países. Por tanto, es una agencia, vamos a decirlo así, poderosa. Lamentablemente parece que no se va a residenciar finalmente en Madrid, como era una opción. Están Frankfurt y París como alternativas. Pero bueno, el caso es que esta agencia sí va a tener una capacidad de calificación de los estados, que es lo que actualmente hace el GAFI, que es la Organización Internacional de la OCDE, que en este momento dicta las recomendaciones y normas en materia de prevención. Además, habrá lo que se llama un control interpares, es decir, las propias unidades de inteligencia financiera de los diferentes estados de la Unión podrán controlarse mutuamente para verificar si el cumplimiento es adecuado. De manera que lo que viene es un supervisor de supervisores. Eso es lo que nos va a aparecer por delante. Bueno, los despachos profesionales tenemos la obligación de cumplir, como veis en pantalla, un conjunto de medidas que la ley y el reglamento regulan. Es verdad que las obligaciones son distintas según la dimensión de los despachos profesionales. Hay un umbral muy relevante que es el de los 10 empleados o los 2 millones de facturaciones de balance general, porque a partir de estas dimensiones los despachos tienen que adoptar medidas de control interno que luego os explicaré someramente para que tengáis una idea de qué hay que hacer. Pero todos los abogados, todos los profesionales, los asesores fiscales, los economistas, los auditores, tenemos que tener procedimientos internos en el sentido de que hay que cumplir unas obligaciones asociadas al conocimiento del cliente a través de la diligencia debida, al seguimiento de sus operaciones, como veis en la pantalla, a la adecuada conservación documental de todos los trámites que hemos cumplimentado dentro del sistema. Como veréis luego también Centinela nos ayuda a hacer esta conservación de una manera ordenada. Y sí que debo deciros que al final el cumplimiento hay que acreditarlo ante el supervisor. Es decir, no basta con decir que tenemos un procedimiento, no basta con contar que tomamos las medidas que hay que aplicar,
sino que hay que demostrar documentalmente que hacemos estas medidas, documentalmente o digitalmente. La idea de conservación documental, que se extiende a los 10 años en el ámbito preventivo, es de una enorme relevancia y siempre que hablamos de esta materia nos gusta destacar a los asistentes a nuestras webinar la importancia de tener una constancia documental para que os hagáis una idea, por ejemplo, de las consultas que hemos realizado a las listas de sancionados. Todos los letrados debemos verificar si nuestros clientes están incorporados a listas de personas que tienen algún riesgo adicional. Esas listas que están disponibles incluso en abierto, porque la Unión Europea las publica, también nuestras herramientas van a permitir acceder a estas listas y hacer una verificación de si nuestros clientes tienen alguna marca puesta dentro de estos sistemas de control que la Unión Europea y Naciones Unidas han establecido. Porque además esas listas cumplen también las contramedidas financieras internacionales. Es decir, si nuestro cliente tiene algún tipo de control, imaginaos lo que ha ocurrido con Rusia, con la guerra de Ucrania, también estas listas permiten verificar si hay contramedidas sobre personas o entidades concretas que los letrados tenemos la obligación de controlar. Deberemos conocer al cliente, deberemos identificarle adecuadamente, deberemos ver qué riesgos tiene el cliente o sus operaciones, y en eso también os ayudará Centinela, por supuesto, como una herramienta muy especializada justo en este punto, y a partir de ahí tomaremos una decisión de si la operación debe o no ser comunicada al regulador. El producto final del trabajo de supervisión que tenemos que hacer internamente en los despachos es una comunicación individual de operación sospechosa que se dirige al SEPLAC. Es verdad que muchos estaréis pensando, porque siempre se plantea esta materia en este tipo de sesiones, que en los letrados tenemos el amparo total del secreto profesional, lo que de alguna manera nos impediría o nos permitiría estar al margen de esta normativa. Esto no es así, porque realmente cuando el letrado actúa fuera de lo que es estrictamente el asesoramiento jurídico, se convierte en un sujeto obligado porque hace gestión patrimonial, financiera, inmobiliaria, cuentas corrientes, creación de empresas, gestión de sociedades. Hacemos funciones que no son las propias del asesoramiento jurídico estricto. Y a partir de ahí, los letrados no podemos ampararnos en el secreto profesional para evitar el cumplimiento de estas obligaciones. Así lo ha reconocido la jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal de los Derechos Humanos, que se han pronunciado ya expresamente sobre nuestro deber, diciendo que, por supuesto, la defensa de la confidencialidad de la relación letrado o profesional con su cliente es sagrada, pero hay ciertos espacios que quedan fuera del ámbito de esta protección. Pues bien, nosotros como despachos profesionales tenemos también los clientes pues que tienen una iguala con nuestro despacho, tienen una relación continuada con nuestro despacho, y el sistema ya nos dice que en esos escenarios no basta con conseguir la documentación adecuada del cliente para aceptarlo como cliente del despacho, es decir, las medidas de diligencia debida para aceptar al cliente, sino que además hay que observar su comportamiento en el tiempo, hay que ver si altera su conducta, hay que hacer un seguimiento continuo del cliente, hay que actualizar la información de nuestros clientes, y en esto el tener una herramienta que nos permita un recordatorio de los plazos en los que debemos actualizar estas medidas de diligencia debida es muy bueno, como veréis luego con HANA en la descripción de la herramienta. Si somos un despacho con 10 o más empleados o 2 millones de facturación, tenemos que tener un manual de procedimientos interno escrito, tenemos que designar a un representante formalmente ante el Banco de España, presentando por el registro del Banco de España la identidad de quien designamos como representante. Tenemos que tener además un programa de formación de personal de nuestro despacho, que esto es algo que supervisa muy estrictamente el servicio ejecutivo. Hay que formar y entrenar a los empleados y letrados del despacho o profesionales para que hagan la labor de control de las operaciones y puedan estar preparados para detectar los riesgos de prevención del blanqueo de capitales, asociados a la prevención de blanqueo de capitales, y por tanto, bueno, pues esa es una obligación que también se controla mucho. Y finalmente, si tenemos esta dimensión de 10 o 2 millones, tenemos que hacer una supervisión anual de nuestros procedimientos internos. La ley regula una obligación específica, que es someter la estructura de cumplimiento, los órganos y procedimientos, a la opinión de un experto externo que debe anualmente elaborar un informe sobre nuestro nivel de cumplimiento. El servicio ejecutivo tiene muy poca capacidad de supervisión porque son muy pocos funcionarios. Realmente tienen muchas dificultades para, digamos, llegar a todo nuestro colectivo, como podéis imaginaros. Hay un porcentaje muy pequeño de verificaciones que se hacen anualmente. Es verdad que hasta ahora se han comprobado solamente a las grandes firmas, pero no es menos cierto que nos decía la responsable de supervisión del Banco de España en materia de sujetos no financieros, África Pinillo, nos decía en una sesión muy reciente que se va a incrementar el control sobre los despachos profesionales.
Mala noticia para nuestros riesgos, pero buena noticia si tenemos herramientas que nos permitan dar cumplimiento adecuado a esta materia. Fijaros que el hecho de que tengamos un buen procedimiento interno, que entrenemos a nuestro personal, tengamos control de nuestros clientes, no nos va a permitir acceder a más clientela, ni vamos a poder vender más asuntos, ni vamos a minutar más por adoptar estas medidas. Pero de lo que estamos hablando es de proteger nuestra responsabilidad, protegerla incluso en el ámbito penal. Por eso, en la siguiente diapositiva, voy a hablaros un poco de lo que llamamos las consecuencias del incumplimiento. Bueno, el incumplimiento tiene en su aspecto más grave una consecuencia de carácter penal. Si un abogado incumple totalmente, un abogado o un profesional de la economía o de la empresa, incumple totalmente sus obligaciones, puede incurrir en un delito de blanqueo de capitales en forma imprudente. Artículo 301.3 del Código Penal. Es decir, la situación más grave, y es que nuestro cliente efectivamente estaba canalizando fondos ilegales a través de nuestra firma, y nosotros no hemos hecho ningún tipo de control, ni tenemos ninguna medida adoptada al respecto, puede concluir en una responsabilidad del despacho incluso de carácter penal. E incluso como persona jurídica, si es una sociedad mercantil, también puede ser imputada porque el delito de blanqueo está dentro de los que se persiguen en el ámbito del cumplimiento penal, en el artículo 31 bis del Código Penal. Bueno, esa es la situación más extrema, evidentemente, porque la ley dice incumplimientos graves. En el segundo nivel está el riesgo reputacional, del que siempre hablamos también, y es que los despachos tampoco podemos permitirnos el que exista una publicidad de nuestros incumplimientos en esta materia, sobre todo si somos despachos con una cierta dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si vais a la página del Tesoro vais a poder ver qué despachos han sido sancionados con una amonestación pública, o incluso vais a poder ver las sanciones que se han impuesto en el caso de que haya amonestación sin identificar al infractor, pero vais a poder ver cuál es, digamos, la extensión de las sanciones que se pueden imponer. Lo que veis en la pantalla es un resumen de lo que más habitualmente se ha sancionado, que podéis contrastar, como os digo, en la página web del Tesoro. ¿Qué hace el supervisor? Pues nos va a sancionar si no están los documentos de identidad del cliente adecuadamente registrados y conservados en nuestras carpetas, no identificamos. O si no hemos considerado las listas de riesgos, si no hemos considerado que se llama el riesgo geográfico, que es la consulta precisamente de contramedidas financieras y de lista de sancionados. Hay que hacer esa verificación. Lo veis también ahí. Incluso lo que veis ahí, PRPs, personas con responsabilidad pública, cuando las operaciones tienen un riesgo adicional, tenemos que verificar si nuestro cliente es una persona con responsabilidad pública. Cualquier cargo electo a nivel estatal, autonómico, local, o incluso un director general de la administración pública o cargo superior. Por tanto, hay que también controlar esa situación porque se extiende también además a los parientes y allegados de estas personas. Y nosotros tenemos el deber específico de verificar cuando la operación, por sus características, tiene un riesgo adicional, que estas personas no están dentro de estas listas. Hay unas listas que se publicitan. Hay algunas que son, en este caso, son listas que hay que pagar, que hay que soportar el coste, pero hay listas que comprenden también, si trabajamos con, por ejemplo, clientes no residentes, comprenden también la posibilidad de verificar a personas que no son residentes en España. Hay listas internacionales, listas nacionales, y también nuestra herramienta nos va a permitir acceder a este tipo de controles. Hay que conocer al cliente, lo veis en el siguiente punto. Hay que analizar el perfil del cliente y ver cuáles son sus riesgos. Todos los despachos deben tener una relación de alertas de aquellas operaciones que puedan ser indiciarias de blanqueo de capitales y deben dar difusión de estas alertas entre sus empleados y profesionales. Y debe constatarse de una manera clara que realmente se ha difundido, se ha formado, se ha entrenado al personal para poder cumplir adecuadamente nuestras obligaciones. La falta de comunicación de la operación sospechosa es muy grave. Si al final un empleado o un directivo comunican al órgano de control, a los responsables de cumplimiento, que hay una operación sospechosa y no se comunica debiendo hacerse, la sanción es muy grave. Luego veréis qué significa esto, cuál es la dimensión de estas sanciones. Si no hacemos esa monitorización del cliente, también podemos contener una responsabilidad. Y si no conservamos la documentación, pensad que si viene una supervisión a nuestro despacho, nos van a pedir informes, nos van a pedir los documentos de la diligencia debida de clientes hasta los 10 años anteriores a la visita del despacho.
Por tanto, fijaros que esto es un tema que va hacia atrás y que puede implicar una infracción grave que se sanciona con muchísimo rigor. ¿Qué sanciones se contemplan? Pues fijaros, lo vais a ver en la siguiente y yo os voy a explicar cuáles son la gravedad de las sanciones de carácter administrativo, ¿eh? Fijaros, en el caso de las infracciones graves, las sanciones, primero debo deciros que no se imponen solo a la sociedad mercantil de profesionales, se impone también a sus administradores, en el caso de que trabajemos a través de una sociedad, o a los altos directivos de la compañía. Hay una doble responsabilidad y esa doble responsabilidad tiene cifras escalofriantes, porque en el caso de una infracción grave, la sanción mínima son 60.000 euros, no tener un procedimiento, no identificar al cliente, no dar formación, no hacer un informe de experto externo como estamos sujetos. Cada incumplimiento de estas obligaciones son como mínimo 60.000 euros de sanción, que puede llegar hasta los 5 millones en el caso de las infracciones graves, que se eleva a los 10 millones en los casos de infracciones muy graves, incluso manejándose magnitudes asociadas al volumen de ventas o al volumen de la operación con el cliente, que pueden ser incluso superiores. Por tanto, pocas bromas con esto, las sanciones son importantísimas. Hasta ahora hemos visto sanciones muy importantes, sobre todo en el mundo financiero, pues el Banco Santander fue sancionado con 13 millones de euros, Bankinter con 8 millones se la ha sancionado también. En el mundo de los despachos se ha hecho, digamos, menos supervisión, pero también hay algunas sanciones impuestas. Bueno, realmente de lo que hablamos es de unas posibles responsabilidades muy graves y, por tanto, nuestro consejo profesional es que procuréis el cumplimiento, que es un cumplimiento sencillo. Si somos un despacho pequeño, tenemos que hacer 4 normas. Procurar que haya un control de lo que se hace, que se conserve bien la documentación, que se identifique adecuadamente al cliente, que en su caso se hagan las consultas a listas, que en su caso se analice la operación para comunicársela al SEMPLAC. Bueno, hay que generar una cultura de cumplimiento en esta materia, porque debo deciros que los abogados hemos comunicado, si no recuerdo mal, Hanna, 17 comunicaciones en el año 2022. Somos 150.000 profesionales. Nuestro ratio de eficacia, por ejemplo, en esta materia es notoriamente deficiente y manifiestamente mejorable. Yo también quiero terminar mi intervención diciéndoos que en buena medida detrás de esto puede estar que no tengamos una certidumbre sobre si no vulneramos el secreto cuando comunicamos, y quiero anunciaros que esperamos una pronta regulación de esta obligación, una supervisión por parte del Consejo General de la Abogacía, mediante la creación de un órgano de prevención de los abogados, como tienen notarios y registradores, que hemos pedido desde el año 2005 ya ha llovido, en el ámbito del Consejo General de la Abogacía, pero que creemos que en este momento hay una tendencia a que se regule esta materia. Ya podéis hacer consultas, en todo caso, a la OBA, órgano de prevención de blanqueo de la abogacía, a través de Red Abogacía, los que seáis letrados. Podéis hacer consultas, podéis incluso verificar en listas a personas con responsabilidad pública o personas sancionadas. Bueno, ya hacemos algunos servicios por autorregulación y esperamos que en un futuro próximo esto ya pase a convertirse en una regulación, ¿eh? Ya voy a dejar paso entonces a Hanna y al final cualquier duda que os pueda surgir o que queréis que comentemos, con mucho gusto la respondemos, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días a todos. Por mi parte voy a pasar a explicaros cómo podemos dar cumplimiento a todas estas obligaciones que ha comentado Luis y de esa manera evitar las sanciones. Pues con nuestra herramienta Centinela, en primer lugar, me gustaría destacar que os va a permitir englobar en un entorno único todas vuestras obligaciones. En primer lugar, la gestión, la organización y la evaluación de los clientes, que son los pasos más importantes y los que llevan una mayor labor a nivel administrativo. Pues en un entorno único vamos a poder englobar todas estas obligaciones, ¿vale? Por otro lado, la obtención de un riesgo global del perfil y de la operación nos va a permitir obtener qué medidas de diligencia tenemos que aplicar de manera sencilla. Es decir, que la herramienta nos va a ir guiando paso a paso qué medidas tenemos que ir tomando con nuestro cliente en función de los riesgos que vayamos detectando. Por otro lado, también nos va a permitir realizar una autoevaluación del riesgo respecto de nuestro propio perfil como sujeto obligado. ¿Esto qué significa? Que vamos a dar cumplimiento también a las recomendaciones del SEMPLAC y de esa manera vamos a detectar qué medidas de control interno estamos respetando de manera correcta y qué podríamos, en este caso, mejorar, ¿vale? Otra de las bondades que destacamos mucho y que Luis ha comentado es la integración de las listas de los sancionados y los PRPs.
Es decir, nosotros como sujetos obligados tenemos la obligación de consultar en listas a todos los intervinientes en una determinada operación. Por lo tanto, desde la herramienta lo que vamos a poder hacer va a ser realizar todas estas consultas y las mismas se van a quedar archivadas en nuestro repositorio documental, que es la famosa obligación de conservación documental de 10 años, que nos va a permitir tener en un entorno electrónico, no, en un entorno físico, perdón, no físico, en un entorno digital, eso no me sale la palabra, electrónico. En un entorno digital vamos a poder englobar todos nuestros documentos resultantes del proceso de diligencia debida. Por otro lado, la gestión de alertas y de tareas nos va a permitir crear esas alertas de revisión anual o trianual como para dar seguimiento a nuestras operaciones con los clientes, que es una de las obligaciones más complicadas de cumplir, dado que resulta bastante complejo a nivel práctico detectar cuándo ha entrado nuestro cliente y cuándo tenemos que volver a realizarle esa obligación de revisión documental. Otra de las virtudes de la herramienta es que mediante la firma avanzada que incorpora dentro de la propia herramienta vamos a poder solicitar la firma de documentos a terceros y lo que nos va a permitir simplificar pues la impresión de documentos, de tenerlos en formato físico, sino que todo se va a quedar englobado dentro de nuestra herramienta. Voy a pasar a compartiros la pantalla para que podamos ver lo que es la herramienta a un nivel un poco más práctico. Y de esa manera, un momento, y de eso, a ver, aquí. Disculpad. Claro, Vale. La herramienta, como os decía, se engloba por diferentes bloques. En primer lugar, el bloque del sujeto obligado lo que nos va a permitir es cumplimentar todos los datos respecto de nuestras obligaciones y respecto de nuestra dimensión, para que de esta manera podamos obtener una ficha de autoevaluación de riesgo y un informe de autoevaluación de riesgo. Esto nos resultará muy útil, como os comentaba, para dar cumplimiento a esas medidas de control interno y detectar posibles mejoras en nuestro entorno de cumplimiento. También nos va a permitir la herramienta generar un informe global al respecto de todos los datos que hemos cumplimentado sobre lo que es sobre nosotros, sobre nuestra actividad y poder así detectar, pues como os digo, esas medidas de control interno a realizar. En el segundo bloque, que es el referente al cliente, vamos a poder cumplimentar todos los datos referentes al cliente y a ver si aparece. Y también vamos a poder cumplimentar aquellos indicios que puedan ser sospechosos en el perfil de nuestro cliente para así detectar qué tipo de medidas de diligencia vamos a tomar. Asimismo, como os decía, la herramienta nos va a permitir realizar esas consultas a listas de manera automatizada, que todas se van a quedar guardadas en esta herramienta, en el apartado que vamos a ver ahora mismo, en documentación. En documentación es nuestro repositorio documental, como os comentaba, donde van a quedar todas las consultas de los intervinientes que hemos realizado. Por otro lado, en el siguiente bloque vamos a poder identificar todos los datos respecto de la operación que vamos a realizar concreta. También la herramienta lo que nos va a ponderar son estos riesgos para, como os digo, detectar si existe algún indicio que pueda poner en riesgo a nosotros como profesionales o a la operación. Por último, me gustaría destacar de la herramienta que tenemos un apartado concreto para las medidas de diligencia reforzada, que son aquellas que debemos de tomar unas medidas adicionales con nuestro cliente. La herramienta lo que nos va a permitir es guiarnos en qué documentos podemos solicitar al cliente para dar cumplimiento a esta obligación y de esa manera todo, como os digo, quedará archivado en nuestra herramienta. Por último, el examen especial lo vamos a poder realizar directamente desde aquí, es decir, la comunicación de cualquier tipo de operativa sospechosa la vamos a poder realizar directamente desde la herramienta, que aparte de quedar guardado todo en el repositorio, nos permite acceder directamente a la página web del SEBLAC para realizar esa comunicación.
A ver si... Un momento, porque no se genera. Bueno, también, como os digo, nos gustaría destacar que podemos obtener cualquier tipo de informe resultante de todo el proceso que hemos realizado dentro de la herramienta. Lo vamos a poder exportar, dado que nos va a venir bien para presentarlo, por ejemplo, a las auditorías, presentarlo, por ejemplo, a los órganos de control interno o bien a los órganos de administración para tener ese seguimiento continuo respecto de si estamos o no realizando correctamente las obligaciones. Y bueno, por mi parte, estas son las virtudes de la herramienta, que como os digo, sobre todo destacar que os va a ayudar a mantener todo agrupado en un entorno único y os va a servir de una guía muy, muy positiva para que podáis dar cumplimiento a todas vuestras obligaciones en cuanto a prevención de blanqueo de capitales. Yo me gustaría añadir en este punto que nos movemos en un mundo de bastante incertidumbre, la normativa de prevención es bastante indeterminada, nadie nos explica qué es una operación de riesgo, nadie nos dice cuál es una estructura de control suficiente. Bueno, esto nos permite concretar. Hemos elaborado para Defebre, desde nuestro despacho, digamos, el motor de búsqueda de esta herramienta, que es el scoring de riesgo. Uno de los temas más complicados que tenemos los enfrentamos los profesionales es precisamente el determinar cuándo una operación debe ser calificada como de riesgo o no. Esto determina la necesidad de aplicar diligencia reforzada, de tomar una serie de medidas adicionales. Y bueno, esta herramienta tiene una utilidad muy, muy importante. Yo creo que es una de las cualidades quizá más significativas de la herramienta, que es que cuando metamos las circunstancias del cliente y de su operación, la herramienta nos va a dar una valoración del riesgo del cliente, con criterios que hemos elaborado desde nuestra experiencia profesional. Cuantía de la operación, riesgos geográficos por residencia del cliente, tipos de medios de pago empleados. Bueno, hemos hecho un scoring, yo creo que bastante completo, que es un poco la inteligencia de la herramienta para deciros si debéis o no adoptar medidas adicionales en relación con ese cliente o su operación. Por otra parte, también, como veis, pues es una herramienta que os va a ayudar al cumplimiento con claridad, porque va a permitiros elaborar vuestro informe de riesgos, una obligación previa de la que debéis disponer y que va a permitir que ese informe de riesgos conste siempre actualizado, porque podéis actualizar cada documento del sistema, tendréis alertas de actualización de estos documentos y creo que es una herramienta que desde ese punto de vista pues, muy útil desde el punto de vista de facilitaros el cumplimiento en esta materia. Yo creo que podemos responder a cualquier cuestión que se plantee. Víctor, si hay alguna pregunta. Sí, alguna tenemos y animo al resto de participantes a que a través del chat pues, nos vayáis lanzando cualquier tipo de pregunta. Entonces, la primera, Luis, es un poco respecto a la parte que has tenido tú. Sí, Un compañero nos pregunta que si el representante ante el SEPLAC, sí. nombrado internamente, ¿va a tener responsabilidad individual ante el incumplimiento o no? ¿Solo la tendrían la propia organización o los accionistas? Bueno, pues debo deciros que el responsable de ese Black tiene responsabilidad de modo directo y personal. Precisamente la normativa de prevención lo que exige es que este responsable, este representante, sea un directivo de la entidad. Y esta exigencia no es baladí, claro. Os he explicado cuando hablaba de la parte sancionadora que las sanciones en materia de prevención van a la compañía, al despacho, a la sociedad profesional, pero también van a sus directivos. Por tanto, hay una responsabilidad cualificada también para este representante. Así es como la norma lo establece. Tenemos otra que me parece muy interesante, la verdad. Nos pregunta que si todo esto, entiendo que se refiere a las obligaciones de prevención del blanqueo que hemos comentado, si tiene sentido para un despacho individual que se dedica al derecho de familia. Yo sé que, bueno, Sí, están descritas, ¿no? Una serie de actividades, ¿no? De asesoramiento que serían las que están con sí, obligación. sí, sí. Vamos a ver, efectivamente hay ámbitos del derecho que quedan netamente fuera de esta materia. De los que nos dedicamos a procesal, toda la parte judicial de nuestro trabajo, evidentemente, queda de plano excluida de los sistemas preventivos, porque el secreto profesional nos impide hacer ninguna comunicación, por supuesto, cuando estamos asesorando en un proceso judicial o incluido un procedimiento administrativo, que también tiene ese amparo por motivos de constitucionalidad de la labor del letrado, ¿no? o del profesional que asesora. Dicho esto,
La ley dice, claro, es bastante amplia. Estamos obligados cuando gestionamos intereses de carácter financiero, inmobiliario, creación de sociedades. Claro, hay ámbitos del derecho, como puede ser el de familia, que tocan poco a esta materia, pero pueden tocar la parte económica. Imaginaos un convenio de separación en el que hay unos activos, unos bienes, unos inmuebles, unas cuentas bancarias. Ahí ya el letrado ya interviene en la verificación de ciertas cuestiones patrimoniales y ahí podemos entender que también hay sujeción. Por tanto, no es, digamos, solamente el que asesora compraventas inmobiliarias, para que nos entendamos. Todo lo que tenga una, digamos, una gestión patrimonial detrás, una verificación del patrimonio de los clientes, un contenido económico vinculado con cuentas con clientes, con activos financieros o con inmuebles, es objeto de prevención. Por tanto, sí que habría sujeción también en ese caso. Bueno, hay otro compañero que va en esa línea, pero yo creo que ha quedado respondido ahora mismo con tu respuesta. Hablaba sobre un despacho si se dedica a la litigación, pero bueno, yo creo que está contestado con tu respuesta. Sí. Tenemos por aquí otra que se me amontonan. Mira, me dicen si podríais, por favor, aclarar en qué registro se puede comprobar la titularidad real. Vamos a ver, hoy por hoy hay dos registros a los que se puede acceder. El registro del órgano centralizado de prevención de los notarios y el registro del CRA, el Centro Registral Antiblanqueo de los Registradores. Cualquiera de los dos se puede acceder para hacer esta verificación. Las grandes plataformas de intercambio, como Informa, por ejemplo, ofrecen el servicio de obtener esta información porque informa la toma a su vez del OCP de los notarios, de los notarios. O sea que también hay herramientas, digamos, más sencillas de manejar que nos permiten hacer esas consultas. Sí debo deciros que hay una reciente jurisprudencia de la Unión que exige que acreditemos ante el registro que somos sujetos obligados para poder acceder a esta información. Por tanto, no nos extrañe que nos pidan nuestra alta fiscal o nuestra colegiación como letrados o algún documento que acredite que somos sujetos obligados para poder hacer esas consultas. Porque la justicia de la Unión Europea, a pesar de que la quinta directiva amplió el acceso sin necesidad de acreditar ningún tipo de interés público para conocer estas personas físicas que están detrás de las sociedades, muy recientemente la justicia europea ha dicho que eso es contrario al Tratado Fundacional de la Unión y por tanto tendremos que acreditar ante la base de datos correspondiente que somos sujetos obligados. En soluciones con firmas, otro camino, que es uno de los links que tenemos en nuestro sistema, que está en este momento cerrando un acuerdo con los notarios también para poder hacer esa consulta, o sea que sí que se podrá hacer a través también de la herramienta, sí. Y tenemos otra pregunta, Hanna, no sé si podrías volver a compartir la herramienta. Sí, Em, y bueno, nos dice si se podría mostrar en la herramienta cómo se veía o cómo se vería la ficha e informe de autoevaluación de riesgo, sí. aunque Ahora sea de mismo. manera así por encima. En este caso, serían dos documentos los que se podrían crear, ¿vale? Por un lado sería la ficha de autoevaluación del riesgo y por otro lado el informe, que sería ya mucho más completo. Si os parece, vamos a generar el documento. Aquí. Esto la parte buena, que esto es común en todos los centinelas, a la vez que el usuario, digamos, va completando la información que, como veis, es muy guiada. O sea, directamente se va solicitando qué información se debe de incluir. Además, no sé si lo veis ahí arriba, la L y la M, esos iconos, te da acceso directo a la normativa aplicable, contextualizada, y al memento de prevención del blanqueo de capitales. En caso, esto ayuda mucho, pues bueno, si tenéis alguna duda a la hora de meter datos, pues tenéis esa ayuda del memento o de la propia normativa para contextualizar la información. Y como digo, una vez que tenéis rellenada esta parte, cuando generáis esas plantillas, pues el documento ya os sale autocompletado, ¿no? Esa plantilla es un Eso es. elemento ya de valor que facilita la herramienta, que facilita el conocimiento de Ruby Blanc y además pues automatiza, digamos que con la información que ya se ha recogido en la herramienta, pues sale ya completo. Este es el motivo por el Y cual además, tarda un poquitín el proceso de carga. desde el EFORE también se puede prestar, Víctor, perdona, te interrumpo un momento nada más. La parte de formación también, Lefebvre ofrece un curso de formación para los miembros del despacho, que es interesante.
también hay que dar cumplimiento y la formación a distancia también es válida, ¿eh? La formación no debe ser necesariamente presencial. Podéis también completar vuestro cumplimiento con este curso del Lefebvre, ¿eh? Sí, en ese sentido, efectivamente, tenemos formación doble, esa formación más, digamos, técnica, ¿no? Sobre la materia, y por otro Sí, lado, una formación muy pegada a lo que sería el uso del software. Esa formación es una formación individualizada. Nuestro usuario que adquiere la herramienta no está solo, es decir, en esa primera semana concertamos una cita con él y se le da un paseo en detalle por toda la herramienta, además a través del despacho, con lo cual, bueno, pues que os entendéis entre profesionales y se puede también aclarar alguna duda en ese momento. vale, vamos a ver el informe, ¿no? De riesgos, ¿sabes? Sí. Mm. Vale, el informe de autoevaluación de riesgos se puede visualizar tanto online como poder descargarlo en formato PDF, ¿vale? Porque engloba todos los campos que hemos ido cumplimentando previamente. El contenido es este que podéis ver, es el objeto, los datos del sujeto, los elementos que hemos identificado como los de riesgo. Aquí se hace una breve presentación respecto del objeto. Los datos del sujeto obligado, que en este caso, como podéis ver, son ficticios, ¿vale? Porque hemos ido cumplimentando datos inventados, pero estos serían los que complementaría el sujeto obligado. Por este lado se pregunta respecto de los sistemas, los canales que se utilizan pues para detectar ese posible riesgo, la tipología de clientes con los que se trabaja, la cuantificación del riesgo, que nos da, en este caso, un riesgo medio, ¿vale? Para detectar esas medidas para aplicar, para mitigar los riesgos. En este caso, el sujeto obligado, en este punto concreto, en el punto 5, lo que tendría que hacer es detallar qué tipos de medidas está tomando. Aquí, como podéis ver, no está completo, solamente está puesta esta frase, pero en este punto el sujeto obligado podría detallar tantos puntos como consideras oportunos para mitigar esos riesgos que arriba se hubiesen detectado. También te pregunta por la periodicidad respecto de la revisión. Los órganos o personas encargadas de emitir este informe. También podríamos añadir a quién va dirigido. Bueno, podríamos añadir como todo el detalle que se considere oportuno para englobar en un único documento todos estos riesgos. Por último, la ficha de autoevaluación, que es el otro documento que se puede generar, es en función de lo que vamos respondiendo con una guía que la herramienta te ofrece y que está interpretada por el SEBLAC. En este caso, pues podríamos todos los comentarios aquí que consideremos oportunos respecto de esta cuestión, en este caso la involucración de la alta dirección, pues consideramos que en este caso el cumplimiento es completamente satisfactorio y que la dirección recibe toda la información respecto de la prevención de los blanqueos del sujeto obligado. Entonces, bueno, iríamos cumplimentando todos estos datos a fin de obtener un resultado final y sobre todo detectar, pues bueno, esas posibles mejoras y medidas a considerar. Muy bien. Bueno, simplemente recalcar que hay alguna pregunta en ese sentido, que sí, la sesión está siendo grabada y el contenido de la misma junto con la presentación se os va a enviar previsiblemente la semana que viene a todos los asistentes. Preguntan también sobre si la herramienta está adaptada para todos los sujetos obligados, en particular para fundaciones. Aquí comentar que en este momento, ¿verdad, Luis y Hanna, nosotros la herramienta la tenemos parametrizada para los sujetos obligados de la letra M, ñ y O de Sí, la ley, y en ese sentido las fundaciones estarían fuera. Sí que estamos trabajando en una ampliación para el sujeto obligado de inmobiliarias, sí que lo anunciamos, ahora mismo no está, pero esperamos tenerlo en breves fechas. Luis, no sé si ha salido ya, sí, si no me perdonas. Me preguntan sí. si les podríamos indicar cuáles son las listas que deben consultarse. Vamos a ver, hay una lista de consulta obligatoria, que es la lista de sancionados. Esa debemos hacer esa consulta en todos los casos. Es una lista que se puede descargar desde las páginas de la Unión Europea, está en un Excel, se puede manejar también desde la página de la Unión Europea y ahí se incluyen también las contramedidas financieras internacionales. Se incorpora terrorismo y contramedidas financieras internacionales. Personas concretas, entidades concretas, como decíamos antes, que están sometidas a sanciones internacionales. Otro segundo bloque de listas es el de las personas con responsabilidad pública. En este caso ya la consulta, digamos, no es obligatoria en todos los casos.
Solo es obligatoria cuando la operación tiene un perfil de riesgo superior. Y aquí tenéis un montón de herramientas en el mercado. Nosotros estamos linkeados a soluciones con firma, si no recuerdo mal. Sí. Tenéis Iterita, que es una herramienta fantástica para personas con responsabilidad pública españolas. Es muy completa porque incluye pues, parentesco, incluye personas vinculadas por actividad económica conjunta. Es muy completa. Tenéis las grandes bases de datos de WorldCheck y de Factiva Dow Jones. Sí. Bueno, en el mercado hay una oferta considerable de listas. En todo caso, os recomiendo que hagáis un acceso a una guía de riesgo geográfico muy completa que podéis encontrar en la página web del Tesoro y que a su vez os va a remitir a los links de las listas relevantes y además incorpora algunas listas que no son entidades públicas, por ejemplo, Tax Transparency, o sea, algunas listas que son interesantes, que el propio Tesoro, digamos, oficializa a través de esta página y que también son muy buenas de controlar. Luego, pues hay listas privadas, tú puedes crear tu propia lista. Si tienes una gran organización con un número de clientes importantes, bueno, que tengas esa lista interna de precedentes de tus clientes. Y luego, pues hay listas públicas que son de acceso muy interesante. Por ejemplo, los morosos fiscales es una lista interesante que también es de acceso público. Los registros concursales, el registro mercantil en general. Nosotros que hacemos consultas también en el ámbito de la agencia de vida de las bases de datos pues, mercantiles que hay en el mercado. Y esto hay que habituarse a hacerlo y completarlo siempre con una consulta a Google. Yo siempre digo que hay que buscar también en Google, porque a veces lo que ocurre es que hay noticias adversas que se llaman de nuestros clientes que no están en todas las listas, pero que sí aparecen por medios de comunicación a través de Google. Por tanto, también esa consulta hay que hacerla en el proceso de diligencia de vida. Yo, Sí. por mi parte, una puntualización respecto de las listas, ¿vale? Tal y como comentaba Luis, estas listas son públicas, se puede acceder a ellas de manera muy sencilla por Google. Lo que pasa es que resulta muy tedioso manejarlas. En este sentido, Centinela lo que ofrece es que tenemos incorporado dentro de la herramienta la consulta, lo que os va a permitir dar cumplimiento tanto a la consulta de la lista de sancionados como a los PRPs de manera inmediata y se os va a quedar eso archivado en vuestro repositorio, como decíamos. Asimismo, si resultase en algún caso positiva la consulta, la herramienta te va a guiar paso por paso cuáles son los puntos que debes ir analizando del cliente, de su perfil, que debes ir realizando, es decir, con la herramienta Centinela en este sentido es muy complicado fallar y no cumplir con esta obligación, que recordar que es para todos los intervinientes, no solo para nuestro cliente. Sí, yo aquí añadir, si me permitís, es verdad que en la fase de estudio, ¿no? Antes de sacar el producto, ese análisis que hacemos con usuarios, teníamos dudas, ¿no? Porque esas listas se pueden consultar, obviamente, por fuera del producto, pero fueron los propios usuarios los que, bueno, vieron muy útiles o nos solicitaban que si estuviera integrado en la propia plataforma, sería de enorme utilidad como lo tenemos ahora, que era un poco lo que decía Hanna, ¿no? Más allá desde luego, cumplir con esa obligación y hacerlo pues con un montón de listas que a través de soluciones confirma, el hecho de estar integrado, claro, te permite que una vez que haces la consulta, está guardada esa propia consulta, la propia aplicación, ya no tienes que hacer nada, ya la tienes documentada. Y además, en esos ejemplos que también citaba Luis, si esa información la obtienes por fuera, ¿no? A través de esas búsquedas en Google o lo que fuera, también puedes esa información subirla a Centinela, ¿no? Ese Claro, pantallazo, esa captura, esa documentación, la puedes subir en el importante mismo esto, punto. sí. Sí. Y asimismo, una vez que subas la consulta, lo que el propio Centinela lo que va a hacer va a ser generarte un informe resumido respecto de todo este proceso que has realizado para posteriormente, pues bueno, remitirlo al OCIC o remitirlo al órgano competente para su aprobación y valoración. Sí, creo que esto es importante, pues ya os digo, os damos esa herramienta integrada, pero eso no quiere decir que no podáis también subir documentación propia en ese punto si lo tuvierais por otro lugar, ¿eh? Eso es. Creo que mis compañeros os acaban de lanzar una encuesta para que valoréis este webinar. Para nosotros es de muchísima utilidad si lo hacéis. Bueno, y nos ayuda a mejorar, obviamente, para futuros webinars y sí que os rogaría que lo hicierais. Os hemos dejado también una URL informativa sobre Centinela, pero además también hay información que os puede interesar. También los compañeros de marketing me apuntaban que os recordará que hay un dossier gratuito que puede ser interesante y quien quiera lo tiene a su disposición para su descarga. Y hasta aquí yo creo que creo que no, igual me deja alguna pregunta, espero que no.
Si no hay ninguna pregunta de última hora, pues aquí acabaríamos el webinar. Hemos cumplido perfectamente con el horario previsto. Espero que haya sido de mucha utilidad. Yo agradeceros enormemente, como siempre, vuestra colaboración, Luis y Hanna. Gracias a vosotros. Sí. Gracias. Pues muy bien, nada más que esto. Desde el FER estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, consulta, como siempre, y desearos a todos un feliz fin de semana. Muchas Muchas gracias. Un gracias. saludo. Adiós, un saludo.